En un segundo, un accidente cerebrovascular puede borrar décadas de recuerdos, él habló. Cuando la sangre deja de llegar, el cerebro entra en un estado de catástrofe inmediata. Es una carrera donde cada segundo perdido es una función perdida. Hoy, en casos médicos reales, analizamos el ataque cerebral desde adentro, el colapso de la red eléctrica que nos define como seres humanos. El cerebro es un consumidor voraz de energía. Aunque solo representa el 2% de nuestro peso, exige el 20% del oxígeno total. En el momento en que el coágulo se detiene y bloquea la vía principal, el cronómetro de la supervivencia se pone en marcha. Sin el flujo constante de sangre, las neuronas en el centro de la zona afectada pierden su capacidad de producir energía en segundos. Las bombas de sodio y potasio de las células se detienen, provocando que las neuronas se hinchen de agua hasta el punto de ruptura. Es el edema citotóxico, un proceso destructivo que comienza a extenderse como una mancha de aceite. Alrededor del daño inicial existe una zona de penumbra, tejido que aún lucha por sobrevivir, pero que se está asfixiando rápidamente. Cada segundo cuenta, porque en esta batalla biológica, el tejido que no recibe oxígeno es tejido que se pierde para siempre. Identificar una CV en sus primeros minutos es la diferencia entre la recuperación y una discapacidad permanente. El cuerpo envía señales claras, aunque aterradoras, la pérdida súbita de fuerza en un brazo, la imposibilidad de sonreír de forma simétrica o un habla que se vuelve ininteligible, como si las palabras se deshicieran en la boca. Es el momento en que el sistema de emergencias activa el código ictus. En la ambulancia, cada movimiento es una maniobra de rescate metabólico. El objetivo es estabilizar la presión arterial y asegurar que el cerebro reciba el poco oxígeno que aún puede circular. Los paramédicos luchan contra el tiempo, sabiendo que la zona de penumbra, ese tejido cerebral que aún respira, se reduce con cada latido. El hospital ya está preparado, el equipo de neurología espera para realizar la neuroimagen que decidirá el destino del paciente. En una CV, el hospital no es el destino, es el campo de batalla. Al llegar a urgencias, el tiempo no es solo un reloj, es el juez de la supervivencia. La tomografía computarizada es el primer paso vital para distinguir entre un ACV hemorrágico causado por una ruptura y un ACV isquémico causado por un bloqueo. Esta distinción es el abismo entre la vida y la muerte. Si el equipo elige mal el tratamiento, el daño puede ser irreversible. Una vez confirmado el bloqueo isquémico, comienza la carrera por administrar el activador tisular del plasminógeno, el fármaco capaz de disolver el coágulo. Es un acto de equilibrio químico extremadamente preciso. El medicamento viaja por el torrente sanguíneo, buscando la obstrucción para limpiar la vía y permitir que el oxígeno vuelva a inundar el tejido asfixiado. En este preciso momento, el cerebro es un territorio en disputa, y cada gota de medicamento es un soldado enviado a recuperar el terreno perdido. El diagnóstico es rápido, pero la precisión de esta intervención definirá el resto de la vida del paciente. Cuando los fármacos no son suficientes para disolver el bloqueo, la medicina recurre a la ingeniería de precisión, la trombectomía mecánica. A través de una pequeña incisión en la ingle, los neuroradiólogos navegan por el sistema circulatorio hasta llegar al epicentro del desastre en el cerebro. Es una cirugía microscópica a distancia, donde cada milímetro de avance decide el futuro de una vida. Una vez en el sitio del impacto, se despliega una red metálica diseñada para atrapar y extraer físicamente al invasor. Al retirar el coágulo, el alivio es inmediato y violento. La sangre vuelve a golpear las paredes arteriales con la fuerza de un río que rompe una presa. En este preciso instante, millones de neuronas que estaban al borde de la muerte celular reciben el oxígeno que tanto necesitaban.
La arquitectura del pensamiento ha sido salvada, pero el camino hacia la recuperación total apenas comienza. Aunque el flujo sanguíneo se haya restaurado, el peligro no ha pasado. El cerebro, herido por la falta de oxígeno, comienza a inflamarse. En cualquier otra parte del cuerpo, un hinchazón es solo una molestia, pero dentro de la armadura rígida del cráneo, no hay espacio para expandirse. Es el edema cerebral, una complicación que puede ser tan letal como el propio ACV. A medida que el tejido presiona contra el hueso, la circulación vuelve a comprometerse y las estructuras vitales, como el tallo cerebral, corren el riesgo de ser aplastadas. Los médicos deben actuar rápido, utilizando soluciones salinas concentradas para drenar el exceso de agua por ósmosis. Es un equilibrio precario, mantener la presión lo suficientemente baja para salvar el tejido, pero lo suficientemente alta para que la sangre siga llegando a cada rincón. En la unidad de cuidados intensivos, cada milímetro de presión cuenta en la lucha por preservar la conciencia. Aunque millones de neuronas han muerto, el cerebro no se rinde. Posee una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad, la habilidad de las células supervivientes para cambiar su estructura y crear nuevas conexiones. Es un proceso de ingeniería biológica donde las áreas sanas aprenden a realizar el trabajo de las zonas perdidas. Pero este milagro no ocurre solo, necesita el estímulo constante de la rehabilitación. Cada intento de mover un dedo o articular una sílaba envía una señal eléctrica que refuerza estos nuevos puentes. La fisioterapia y la logopedia no son solo ejercicios físicos, son el lenguaje que usamos para reprogramar el sistema operativo del cuerpo. Es un camino de milímetros y repeticiones infinitas donde el cerebro, herido pero resiliente, lucha por recuperar su territorio. La plasticidad es la prueba de que, incluso tras la catástrofe, la vida busca incansablemente una forma de volver a conectar. Aunque millones de neuronas han muerto, el cerebro no se rinde. Posee una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad, la habilidad de las células supervivientes para cambiar su estructura y crear nuevas conexiones. Es un proceso de ingeniería biológica donde las áreas sanas aprenden a realizar el trabajo de las zonas perdidas. Pero este milagro no ocurre solo, necesita el estímulo constante de la rehabilitación. Cada intento de mover un dedo o articular una sílaba envía una señal eléctrica que refuerza estos nuevos puentes. La fisioterapia y la logopedia no son solo ejercicios físicos, son el lenguaje que usamos para reprogramar el sistema operativo del cuerpo. Es un camino de milímetros y repeticiones infinitas donde el cerebro, herido pero resiliente, lucha por recuperar su territorio. La plasticidad es la prueba de que, incluso tras la catástrofe, la vida busca incansablemente una forma de volver a conectar. Sobrevivir a una ACV es recibir una segunda oportunidad, pero también es un llamado a la vigilancia. La nueva normalidad se construye sobre el respeto a nuestra propia biología, el control de la presión, la alimentación consciente y el movimiento constante. Se vuelven los guardianes de nuestro futuro. El cerebro ha demostrado su resiliencia, y ahora nos toca a nosotros proteger el territorio recuperado. Cada pequeño logro, desde dar un paso sin ayuda hasta pronunciar una palabra clara, es una victoria contra la oscuridad de aquel primer segundo. El tiempo siempre será nuestro recurso más preciado, porque en la salud cerebral, cada minuto cuenta. Si este viaje al interior de la ACV te ha enseñado a valorar la fragilidad y la fuerza de tu mente, dale me gusta y comparte este conocimiento. Podrías estar salvando una vida.
Esto es casos médicos reales.